Bueno, es muy interesante, gracias a los ponentes que hemos tenido ahora y nada, muchas gracias a ti, María Ángeles, porque lo has dinamizado muy bien. Casos súper interesantes de grandes fundaciones sociales y corporativas y también el punto de vista de la visión sectorial. Ahora vamos a dar paso al siguiente bloque, que es un diálogo sobre la colaboración, ¿no? Se mencionaba antes, creo que era Javier Nadal que mencionaba hoy, ahora más que nunca las fundaciones tienen y están colaborando. Y nos parecía muy interesante, que es un caso que conoces tú muy bien, el Fondo de Fundaciones, que es bueno, ahora tú lo vas a explicar, donde tanto Open Value como ANESBAD habéis sido promotores de esta iniciativa y bueno, queremos dar paso a María Cruz Conde y a Gorka Goicoechea y que tú nos hagas un poco esta intro que conoces también, ¿no? Bueno, solamente para dar los méritos de este fondo de fundaciones a quien realmente los tiene, y es que fue pues hace un año más o menos, o no, casi 2 años ya, cuando la Asociación Española de Fundaciones en su evento anual, el Foro Demos, trajo a Fabio De Boni, que era una persona que trabajaba desde Brasil en una cosa que llamaba Fondo de Fundaciones, y nos lo explicó allí, ¿no? Y era cómo había visto la manera de unir la inversión de impacto con la ruta formativa y con al final acabar en lo que es un fondo de inversión, ¿no? Dentro del mundo fundacional. María y yo cogimos esa idea. Gorka también pronto se nos unió y nos dijo, no, me encanta, ¿no?, el proceso colaborativo y el final de poder poner hands-on en un proyecto de inversión real. Y es que no quiero contar nada más. O sea, los agradecimientos para Javier Nadal y la organización de la Asociación Española de Fundaciones, que nos traen conocimiento, y a Fabio De Bonilla, su fondo de fundaciones brasilero, que el nuestro igual no tiene ese ritmo, pero tiene mucha caña. Pues nada, adelante María Cruz de Open Value y Gorka de Anesbat, los dos estáis ahí al pie del cañón contándonos un poquito la iniciativa, de qué va y luego daremos paso a dos de los miembros también de este grupo de fundaciones. Contadnos. Muy bien, pues muchísimas gracias María Ángeles y José Luis. En realidad, como sé que os habéis pasado antes un poco de tiempo, está fenomenal la introducción que ha hecho María Ángeles, porque iba a contar un poco todo el recorrido, ¿no? Y dónde nació esta idea de esta iniciativa colaborativa entre fundaciones. Así que, bueno, la primera parte ya la tenéis, ¿no? Que yo creo que en el ADN y el nacimiento de Open Value Foundation está esta idea de crear espacios colaborativos, ¿no? Y de generar puntos de encuentro donde las diferentes fundaciones se puedan unir para colaborar juntos y tener estas sinergias para trabajar. Entonces, cuando escuchamos a Fabio contar esta iniciativa, pensamos, esto hay que hacerlo. Y así empezamos con la idea de crear este fondo de fundaciones en España, que no era tan fácil porque, bueno, yo creo que el sector fundacional español, por desconocimiento o por resistencia, al principio era un poco complicado. Pero bueno, finalmente, y gracias a la ayuda de ANESBAD, que se unió con nosotros para impulsar todo este fondito, y también a Ship2B, que se unió en toda la parte formativa, conseguimos reunir un grupo de 14 fundaciones para abordar esto que tanto se ha estado hablando, ¿no?, anteriormente, que es el reto de la sostenibilidad económica en el marco de las fundaciones. Y lo que queríamos era estimular a todas estas fundaciones a destinar parte de su presupuesto, de su capital, a proyectos de alto impacto desde enfoques como la Venture Philanthropy y la inversión de impacto. Así, lo que hicimos fue invitar al grupo de fundaciones, y yo creo que Gorka os puede contar un poco qué pasos hemos ido dando, en qué punto estamos y cuáles son nuestros retos a futuro. Hola, Gorka. buenos días. Gracias María por la introducción y a Ana por dejarnos contar la iniciativa, ¿no? Que estamos súper enganchados desde el primer día. Siempre decimos que cada vez que empezamos las sesiones de trabajo decimos qué ganas tenemos de seguir haciendo, ¿no? Lo que hemos ido haciendo, como decía María hasta ahora, ha sido la primera parte. O sea, el camino al final es poder conformar un vehículo en el que entre todas invirtamos para tener impacto de manera conjunta, es decir, un impacto conjunto organizado de esa manera. Lo que tratamos fue de hacerlo lo más asequible o accesible posible, y entonces le dimos como dos claves, ¿no? Una, que la inversión inicial de cada una fuese como muy de prueba, ¿no? O sea, le dimos un valor de 10.000 euros cada una para poder invertir de manera conjunta unos 130.000 euros, lo cual ya nos permite hacer inversiones de impacto, pero cada una toma un riesgo más pequeño, y a la vez conformar una parte formativa que ayudase a que todas las fundaciones de alguna manera igualásemos el conocimiento en la medida de lo posible.
Funcionó muy bien. Conseguimos al final que 14 fundaciones apuntasen a la aventura. Desde febrero hasta junio hemos hecho 6 sesiones de trabajo formativas en la que hemos estado invitando a al menos 2 personas, si querían, de cada una de las fundaciones para también ampliar esta parte que tiene que ver de la formación. La formación la han dado parte gente externa, experta del sector, y parte las propias fundaciones que están dentro, algunas porque conocen el sector y otras porque, aunque lo desconocían, han podido aportar cosas, porque aquí hay mucho que aprender y mucho que compartir, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones que están en el sector de impacto nos dieron las claves de cómo invertir y cuál es su proceso de inversión, pero las fundaciones que están en la cooperación desde siempre nos dieron una sesión fantástica de medición de impacto y de cómo se puede mejorar en este sector, ¿no? Hemos hecho este recorrido formativo y ya estamos y sentimos que podemos estar avanzando en la parte de lo que es la inversión, que es el trabajo final. Durante el verano hemos estado conformando lo que es el vehículo, que esperamos en las próximas semanas terminar formalmente, y ahora ya estamos, digamos, como en 2 vías. Una, empezando a pensar en cuáles son esos proyectos con los que vamos a invertir en un impacto conjunto, y por otro lado, lanzando ya y pensando en cómo lanzar la segunda convocatoria para que nuevas fundaciones que no pudieron entrar en la primera puedan entrar en la segunda y dentro de un tiempo también se apunten a esta iniciativa, ¿no? Y podamos hacer crecer cada vez más ese volumen y esa capacidad de tener un impacto conjunto en el que estamos tomando un riesgo pequeño, aprendiendo juntas, acertando juntas, errando juntas y consiguiendo ese conocimiento que luego nos llevamos a cada una de nuestra fundación para poder hacer pues más cada una en su espacio de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, antes de pasar a unas preguntas también, bueno, ojalá en esa segunda convocatoria se sumen muchas más fundaciones, y reconocer también la labor de Anesvad y Open Value, no solo en esta iniciativa, sino que también ayer presentábamos el lunes una línea de investigación que estamos sacando nueva para dimensionar el mercado. Y también hay aplaudir la labor tanto de Open Value como de Anesvad para, con ese capital filantrópico, también generar conocimiento y crear ecosistema, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Por lo tanto, bravo por vosotros. Vamos a lanzar ahora unas preguntitas con SparkUp, ¿vale? Para ver un poco cómo respira la audiencia, y a partir de ahí luego invitaremos a nuevos invitados. Entonces, por favor, QR, vuestros teléfonos móviles, por favor, los mandos a distancia, y queremos conocer vuestra opinión en relación a esta pregunta, ¿no? Que viene a decir así: ¿cómo puede potenciarse la inversión de las fundaciones en instrumentos financieros de impacto social? ¿Vale? Entonces, por favor, escoger dos respuestas. Una es la primera, a través de una mayor seguridad jurídica, que lo comentaba María Ángeles esta mañana. Una segunda, a través de formación especializada, que yo creo que va muy en la línea con lo que comentaba ahora Gorka, de formar sobre estos nuevos esquemas a las fundaciones, formación especializada. Un respaldo institucional también muy importante, ¿no? Y yo creo que también la charla previa, tanto de Antonio como de Alberto, también grandes compañías y fundaciones que están respaldando con liderazgo dentro de la casa todo esto, también muy importante. Y luego, por último, también, que responde al fondo de fundaciones, la coinversión, ¿no? Cómo varias se pueden juntar. O sea que, bueno, tenemos las primeras respuestas. María Ángeles, bienvenida tú también si quieres comentar algo, pero tenemos ahora 10 segunditos. Formación especializada, o sea que muy en la línea con lo que ya venís haciendo, seguridad jurídica. Bueno, ahora entraremos a comentar tanto Gorka como María, pues luego comentáis a partir de aquí. Segunda preguntita rápidamente, que viene a decir así: ¿cuál es el aspecto clave de los instrumentos financieros de impacto social para las fundaciones? Y esta es muy importante, ¿verdad? Sí. La rentabilidad financiera, eso es. El impacto social, o ambas. A ver qué sale aquí, porque esta es una discusión en el sector eterna. Este es un gran debate, ¿verdad? Sí. Ahí terminaba bien Antonio diciendo social y business, ¿no? Exacto. Tiene que ser las dos cosas. Es decir, tiene que ser ambas, y parece que... Pues no, aquí no lo vemos así. Bueno, ambas. Iba sí, 53%, iba 63%. Sí, se ha arrepentido el que había dicho que solo rentabilidad financiera. No vuelve.
Bueno, es interesante, ¿no? Desde luego el aumento, o sea, hay quien opina que, bueno, la mayoría opina que ambos, que bueno, es un poco en línea con el mensaje de la inversión de impacto, ¿no? A pesar de que no todo es blanco y negro, ¿no? O sea, no quiere decir que siempre, o sea, en función yo creo que de caso por caso y del tipo de inversión, pues también habrá que balancearlo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esto responde bien al debate, ambas, y luego pues hay un segmento que evidentemente apuesta por primar el impacto social, ¿no? Que es esa misión original del mundo de las fundaciones. Sí. Pero bueno, muy interesante la respuesta, 68% en... Lo tocaremos luego. A ver, teníamos otra preguntita, ¿verdad? Esta es la última. Y luego ya daremos paso al debate, al diálogo. Que viene a decir así, ¿cuál es el mayor obstáculo al que se enfrentan las fundaciones para desarrollar instrumentos financieros de impacto? Son 4. Desconocimiento, escoged una, por favor. Desconocimiento, miedo al cambio, necesidad de formación interna y escepticismo sobre el papel de las fundaciones en el ámbito de la inversión. Guarda una cierta relación con la primera, pero bueno, necesidad de formación interna, o sea que... Es total, sí. Muy bien, ahí también el fondo de fundaciones, desconocimiento también, ¿no? Simplemente hay fundaciones que lo desconocen, no es que ni les guste más o menos, simplemente desconocen estos nuevos esquemas. El miedo al cambio es bajo, o sea, eso creo que es una gran... Y bueno, y ya con estas respuestas vamos a dar paso al diálogo, o sea que volvemos con Gorka y María, y también contigo, María Ángeles, y vamos a dar paso también a Joaquín Aranzábal, de Fundación Aranzábal, y Jorge Cataneo, de Ayuda en Acción, ambos miembros de este grupo de fundaciones. O sea que ahí están. Adelante, si queréis, María y Gorka, retomar un poco de ese feedback y adelante con las preguntas. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, yo creo que ahora en esta parte lo que queríamos era dar importancia a quienes realmente son los protagonistas del Fondo de Fundaciones, que son los diferentes partícipes, ¿no? Y entonces, por eso se unían Joaquín y Jorge de Fundación Aranzábal y Ayuda en Acción. Y yo creo que, bueno, que nos den un poco los comentarios del feedback y cómo se sienten ellos respecto a las preguntas que ya ha contestado el público. Pero antes de abordar esas 3 preguntas, sí que nos gustaría entender por qué vosotros decidisteis formar parte de la iniciativa del Fondo de Fundaciones, qué fue lo que os atrajo, qué es lo que os pareció más interesante y, bueno, cómo ha sido un poco el proceso. Si quieres, Joaquín, empieza tú. Vale, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a estas jornadas tan interesantes. En nuestro caso, y por resumirlo mucho, el catalizador fue la posibilidad de crear de forma compartida con otras fundaciones un fondo de fundaciones. ¿Por qué? Pues porque desde el Foro Demos del año 18, que entramos en contacto con José Luis y empezamos a aprender, en teoría, pues luego aquí el aspecto importante es el pistoletazo de salida, es decir, ¿y por dónde empiezo? Y el por dónde empiezo, pues creo que este instrumento de este recorrido formativo hasta llegar a constituir un fondo, pues es algo muy participativo y muy práctico, con lo cual queríamos empezar a invertir, pero obviamente con una cantidad pequeña y en algo que pudiéramos entender. Entonces, el hecho de hacerlo conjuntamente con otras fundaciones que estuvieran aprendiendo, entre comillas, como nosotros, pues nos pareció una ocasión muy buena. Muy bien, pues muchas gracias. Jorge, en vuestro caso. Pues la respuesta es exactamente la misma y está en la primera pregunta, ¿no? Si nos tuviéramos que quedar con algo, la mejor forma de hacer esto es en un grupo, ¿no? Porque se reparten los riesgos, se comparte el aprendizaje, se definen criterios comunes de medición del impacto, lo cual te obliga a reflexionar sobre qué impacto tienes que generar. Nosotros, como organización de cooperación internacional que somos, tenemos un fondo muy parecido en el plano internacional, en Europa, y los principios son los mismos, ¿no? Y la verdad es que aprovechamos para dar una enhorabuena enorme a esta iniciativa porque teníamos muchísimas ganas de que hubiera algo parecido en España y que la mejor manera de ponerlo en marcha es en la práctica, ¿no? Con todas estas iniciativas que se están poniendo y se están desplegando, ¿no? Entonces, enhorabuena. Muchas gracias. Genial. Oye, ¿y qué os parece en la primera pregunta, que es un poco lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Pero
las dos primeras o las dos principales respuestas eran la formación especializada, ¿no? Esa necesidad de formación especializada y la parte de coinversión entre entidades eran un poco como las dos respuestas mayoritarias, ¿no? ¿Cómo veis un poco que haya salido así? Y también un poco esto, ¿no? O sea, es un poco, ¿sería redundar en lo que hemos comentado o se os ocurre alguna cosa que igual pueda haber hecho que lo marque más? Yo creo que hay algo que... Sí, perdón. Sí, por ejemplo, Jorge. Perdón. Yo creo que hay algo que no hemos explicitado al formular la pregunta, que está relacionado con el riesgo, ¿no? Y el riesgo está relacionado con la rentabilidad, ¿no? Y entonces creo que no es solamente aprendizaje, sino cómo se comparte el riesgo de las inversiones, que cuanto mayor impacto vayan a generar, mayor riesgo van a tener también probablemente, ¿no? Entonces, ese tema de no solamente compartir el aprendizaje, sino de también compartir el riesgo de la inversión que se está haciendo, creo que es un factor importante. Joaquín. En nuestro caso, y también compartiendo lo que acaba de decir Jorge, pues la inversión, los instrumentos financieros de impacto social en cuanto a venture philanthropy, bonos sociales, etcétera, pues requieren de una formación porque no los conocíamos, ¿no? Entra más dentro de lo que es capital riesgo que el tipo de activo tradicional de renta variable o renta fija, ¿no? Entonces, para nosotros era importante informarnos bien y luego todos sabéis que en ese tipo de activo los tickets de entrada son elevados, con lo cual, como decía, para empezar, pues con un ticket elevado te cuesta un poco más tomar la decisión porque quieres estar muy seguro de que no vas a equivocarte. Pero claro, en capital riesgo puedes decidir muy bien y sobre el papel elegir las mejores oportunidades, pero sigue siendo capital riesgo, ¿no? Entonces, insisto, en este vehículo, pues con un ticket moderado y siendo las fundaciones las que vamos a elegir los proyectos a invertir, pues creo que entre todas tendremos mejores opciones de hacerlo lo mejor posible. Sí, yo creo que eso responde mucho también un poco a la configuración propia del fondo, ¿no? Eso que os decía al inicio de cómo pensamos en la parte asequible y la parte formativa. Oye, y me apetece un poco comentar un poco más en detalle, María, también te sumas tú a los comentarios de la segunda pregunta, ¿no? Podemos aquí compartir nuestra idea y también un poco los debates incluso que ha habido en el propio fondo, ¿no? Es decir, aspecto clave para las fundaciones en los instrumentos de inversión de impacto, la rentabilidad, el aumento del impacto o ambas. Joaquín, ¿cómo lo ves? O si quieres compartir incluso lo que hemos estado hablando internamente, ¿no? Como decía antes María Ángeles, es el eterno debate y internamente también hemos tenido muy buenas conversaciones sobre esto, ¿verdad? A ver, pues la respuesta en nuestro caso es muy sencilla. Venimos al impacto con vocación porque queremos generar un impacto tangible y duradero. Entonces, ponemos eso por delante y obviamente como fundación familiar y patrimonial que somos, que necesitamos cuidar muy mucho esa dotación fundacional, no podemos perderle el ojo a la rentabilidad. Obviamente lo venimos haciendo los últimos 22 años y obviamente, pero obviamente la respuesta es que vamos a hacerlo aunque el cuerpo nos pida decir, vamos a primar el impacto, sí, pero con un ojo en la rentabilidad, sin perder de vista la rentabilidad. Y María, Jorge, ¿cómo lo ves? Jorge, venga. Y luego María que cuente, porque ayer mismo tuvimos un ejemplo en nuestra fundación, o sea que... No, cuéntalo, María, dispara. Venga, María, dale. Bueno, muchas gracias, Jorge, que me has visto con muchas ganas. Bueno, es que yo lo tengo claro. Es que Sampos, no hay un trade-off, o sea, no es uno por lo otro. Yo creo que un proyecto de alto impacto social, que sea una empresa social, si no tiene business, no puede ser social, ¿no? Y además generará menos impacto. O sea, si al final un proyecto no sale adelante, el impacto no será posible, sobre todo cuando estamos hablando de este enfoque, ¿no? El de la venture philanthropy y el de la inversión de impacto social. Otra cosa es un programa asistencialista que entiendes que no puede tener un modelo sostenible. Pero en este marco, para mí, no hay discusión y tiene que ser ambas. Y esta es mi respuesta siempre, aunque luego es discutida. Pero yo es que estoy muy convencida de ello. Aunque luego en nuestras mesas de decisión de inversiones, María representa la parte social y entonces se vuelve como muy radical en que primero el impacto y la gente que viene más del fondo de impacto está en la rentabilidad, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Joaquín que creo que es clave en esto y es la sostenibilidad, el largo plazo. Yo quiero atajar un problema social o ayudar en el largo plazo, que desaparezca, ¿no? Que ayudar para que esto desaparezca. Y esa visión de largo plazo te obliga a que sea un proyecto sostenible, porque si estás todo el tiempo dependiendo de otros,
un día ese otro te falla y se acabó el largo plazo y todo el camino que has andado muere, ¿no? Acaba en vía muerta. Por eso creo que es que son las dos y que hay que estar con un ojo en cada una y que es muy enriquecedor traer gente muy extrema de cada parte y ponerles a hablar juntos. Y lo que sí que es verdad que cuando aterrizas en proyectos concretos no hay discusión. Todos tenemos el olfato de qué proyecto es rentable y a la vez es social. Pero que nos cuente Jorge que llevan haciendo esto desde Dio una Acción, pues casi como los de la ONCE, ¿no? 30 y tantos años o más. Cuéntanos. Sí, yo creo que hay preguntas, en nuestro sector somos especialistas en dejar preguntas durante 30 años, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a dejar de hacérnoslas, ¿no? Si tenemos un 70% ya de organizaciones que están convencidas de algo, dejemos de hacer la pregunta, ¿no? Yo creo que hay una pregunta previa y que es el gorila, ¿no? En la habitación, que es filantropía versus inversión, ¿no? Y esa también creo que hay que dejar de hacerla cuanto antes, ¿no? Las organizaciones de cooperación al desarrollo llevamos mucho tiempo manejando esta tensión, ¿no? Y cada proyecto requiere cosas diferentes, ¿no? Y pesos diferentes y formas diferentes de invertir, ¿no? No es lo mismo cuando creas un fondo de microcréditos que cuando estás poniendo un capital semilla, que cuando estás haciendo una inversión previa para infraestructura, ¿no? Las herramientas y cómo las combinas es diferente, ¿no? Entonces, la filantropía es necesaria y la inversión es necesaria. ¿Qué dosis necesitas en cada proyecto de esas dos, ¿no? Y luego, en cuanto a rentabilidad e impacto, pasa exactamente lo mismo. Es un trade-off que tienes que manejar, como describíais muy bien, en una reunión, en una mesa, con un proyecto en concreto. Discutirlo en un plano genérico, en mi opinión, no aporta demasiado. Es sobre un proyecto en concreto, cómo quieres balancear, qué nivel de riesgo quieres asumir, porque normalmente también hay el factor riesgo ahí influye. Y a partir de ahí, cada uno tiene que tener su matriz y sus umbrales en los cuales decide invertir o no invertir, entrar o no entrar a esa inversión, ¿no? Y eso sí que es una decisión individual de cada fundación, donde marca sus umbrales, de dónde quiere mover su inversión. Pero no hay una respuesta para esa pregunta, una sola respuesta. En cualquier caso, lo que sí, digamos, por ejemplo, en el fondo hemos marcado que la clave es un poco también lo que decía antes María Ángeles, ¿no? Es decir, trabajar en las dos a la vez. Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a tener un comité de inversión que esté vigilando esta parte de que los negocios sean rentables a corto y medio plazo, pero también tenemos un comité de medición de impacto y van a ir a la vez. Y van a mirar los proyectos a la vez y los dos tienen que ser viables de la misma manera, ¿no? De alguna manera sí hay una manera de hacer para no olvidar a uno a otro. Y luego ya es cierto que cada inversor, en este caso el fondo como tal o cada entidad, entenderá cuáles son los niveles que quiere asumir, igual que asume rentabilidad y riesgo en otros ámbitos, ¿no? Es un poco, es como la clave, ¿no? Oye, vamos con una pequeña reflexión con la última, que nos estamos quedando casi sin tiempo. Hablaba de cuál es el obstáculo, y se relacionaba mucho con la primera quizás, ¿no? Que pueden estar teniendo las fundaciones, y cuando nos han quitado la imagen, lo principal que estaba saliendo era nuevamente la formación, o sea, una necesidad de conocimiento, pero también estaba saliendo ahí la parte del escepticismo sobre el papel de las fundaciones en este ámbito. ¿Cómo veis esto? Joaquín, por ejemplo. Pues mira, es una reflexión interesante porque es cierto que no se ha asociado mucho la rentabilidad con el trabajo que hacemos las fundaciones, pero en nuestra parte sí que, como os decía antes, es imprescindible porque a la dotación fundacional hay que obtenerle una rentabilidad para poder ejecutar el gasto anual, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó de todo esto, que lo vi muy claro en el libro de On Impact de Ronald Cohen, es que si la filantropía incorporara criterios de medición de impacto y de rentabilidad, se liberarían muchos más fondos. Es decir, ahora muchas veces hacemos actividades sin buscarle un retorno o una rentabilidad, pero si somos capaces de, midiendo el impacto, medir una rentabilidad, pues va a ser más fácil hacerlo y nos vamos a ver obligados a ser capaces de medir esa rentabilidad. Es decir, la rentabilidad y el impacto van a ir de la mano. Ya no podemos decir, hago esto a fondo perdido o solamente buscando un impacto, sea el que sea el coste o la rentabilidad, sino que yo creo que tienen que ir de la mano los dos, el binomio rentabilidad-impacto. Y ese enfoque me gusta. Jorge, ¿tú cómo ves este tema o sea, está claro que la formación es una necesidad, pero para los que creen que todavía hay un poco de escepticismo en si las fundaciones tenemos que estar en este ámbito de la inversión, tú que llevas tiempo y que combinas esta parte del patrimonio con la actividad regular y demás, ¿qué les dirías a los que están en ese punto de todavía escepticismo?
Bueno, creo que es una realidad que ya está entre nosotros. Entonces, bueno, creo que cuanto más tiempo tardemos en reconocerlo como realidad, pues más tiempo vas a tardar en adaptarte a eso. Creo que es algo inevitable. Ya ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. Si lo quieres negar, pues es tu posición, pero mi opinión es un error. Gracias. Oye, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos por este ratito en representación de este grupo que somos de 14, que estamos disfrutando un montón del proceso, y gracias a SpainUp por dejarnos contar la iniciativa. Y nada, invitaros a quien quiera saber más sobre el proyecto, que nos pueda preguntar a cualquiera de nosotros, y a quien esté interesado que se acerque para que vayamos montando ya la segunda edición de la parte inicial del recorrido y se sumen a invertir con impacto con nosotros. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Gorka, María, Jorge, Joaquín, y ha sido súper interesante realmente la iniciativa. Ojalá tenga mucho éxito y se sumen muchas más fundaciones. Y nada.